con qué cosas podemos ser engañados nosotros. Y ahí nos damos cuenta qué clases de engaños hay. Fíjese, porque muchas veces nosotros, hermanos, con facilidad podemos ser engañados. Fíjese que dentro de los engaños existen milagros, existen señales, existen prodigios de engaño. Porque el enemigo usa hasta lo de Dios para engañar, hermano. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo puede ser que use hasta lo de Dios para engañarnos si nosotros somos de Dios? Pues sí, por eso mismo usa. ¿Se acuerda usted que usó la misma Biblia para querer engañar a Jesús? Sí. Pero el Señor no se lo permitió, porque el Señor estaba, hermano, bien establecido en la palabra y en el conocimiento. Y Él le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, lo tentó por comida, lo tentó por las riquezas, lo tentó, hermano, por el poder de este mundo. Y el Señor no cedió en nada. Siempre el Señor contestó con la palabra. Ahora mire, ahora sería que nosotros veamos las clases de engaños que el enemigo usa. Mire, según Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces quiere decir, aquí está diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor no va a venir, hermanos, tal como lo dice su palabra. Su palabra dice que el anticristo viene primero, por eso es anti, es que viene antes, y es antes que el Señor, y usted va a decir, pero ¿por qué Dios permite eso, hermano? De que el enemigo, y que alguien diga, yo que estoy tan débil en la fe, y que el Señor permita que el enemigo me venga a zarandear, y diga, ¿verdad? ¿Por qué el Señor permite eso si Él sabe que estamos débiles? Pues el asunto es que a veces uno no sabe que está débil. A veces uno cree que uno está bien espiritual, ¿verdad? Que uno está bien firme, ¿verdad? Dice el Señor, te voy a mandar una prueba para que te des cuenta que no estás como tú has pensado, que de veras estás cimentado y que estás fuerte como has pensado. Y dice el Señor, te voy a permitir eso. Entonces por eso dice, que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué, hermanos, en ninguna manera? Porque hay muchas formas de engañar. Entonces el Señor dice que nadie los engaña diciendo que yo ya llegué a la tierra. Y entonces dice el Señor, no, dice, porque fíjese cómo dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es, hermanos, donde aquellos que son cristianos niegan su fe, por irse al pecado, por irse al mundo, niegan su fe, o por amor a las cosas del mundo, niegan su fe. Eso es apostasía, niegan al Señor. Y dice, venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición, porque se levantarán falsos cristos. Fíjese, hermano, mira, aquí al decir falsos cristos quiere decir que si usted no conoce al verdadero Cristo, puede ser engañado por imitadores. Y es aquí donde, por eso es que cuando el Señor hacía la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy yo? Unos dicen que algunos de los profetas, otros dicen que Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista. Entonces ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que tener conocimiento de Cristo es un conocimiento que se puede obtener a través de las Escrituras, pero también se obtiene por revelación de Dios. Entonces aquí es donde ahora usted tiene que decir, bueno, quiere decir que el enemigo va a usar muchas formas de engaño. Y usted va a decir, para nosotros no, porque nosotros tenemos la palabra verdadera, pero va a usar, fíjese, nosotros no, porque tenemos a Cristo, pues va a decir que Él es el Cristo. Y el asunto es que cuando Él diga que Él es el Cristo, va a hacer milagros, va a hacer señales, va a resucitar muertos. Y si usted no conoce al verdadero Cristo, eso está, mira, anoche me da risa porque anoche pasé por un lugar donde hay, según un Cristo ahí pintado en una lona, en lo alto, hasta en alto la tienen. Y yo digo, ¿y si este supiera que ese no es Cristo? Decía yo entre mí. Se va a llevar el chasco de su vida. ¿Por qué? Porque para algunos el Cristo tiene una forma, para unos es con ojos azules,
y pelo lacio, para otros es con pelo chino, y para otros es negrito, para otros es chino, y cada quien lo tiene de diferente forma porque no lo conoce. Entonces esa era la respuesta de los discípulos. Unos dicen que algunos de los profetas, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista que ha resucitado. Entonces el Señor llegó al punto de conclusión. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí está el punto. ¿Qué han ustedes entendido acerca de mí? ¿Quién soy yo? Entonces ahí fue donde Pedro tuvo revelación y dijo, tú eres el Cristo. Entonces al entender y conocerlo por revelación, ya no iba a ser engañado tan fácilmente por ese lado acerca de Cristo. Pero usted sabe que el enemigo usa muchas maneras de engaño. No usa solo una. ¿Cuál otra usa? Falsos cristos y falsos profetas. Y ya ve que eso se presta bien fácil. Llegan y dicen, así dice el Señor. Y como usted cierra los ojos, se pone a llorar y a gritar, en lugar de que usted se quede calladito y escucha, a ver qué dijo. Vamos a comparar la profecía con la palabra y vamos a juzgar la profecía a ver si fue de Dios, porque la profecía no es porque usted la agarre y a llorar. No, la profecía es que usted se quede callado y juzgue si Dios realmente está hablando y aprenda a hacer un justo juicio, y entonces ya no podría ser engañado tan fácilmente por falsos profetas también. Y dice, y harán grandes señales y prodigios. Entonces quiere que vendrá el engaño también de las señales y de los prodigios, de tal manera, dice, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuando dice aún si fuera posible, quiere decir que se va a buscar la posibilidad del engaño de alguna o de otra forma. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender, hermanos, y estar bien cimentados en Cristo, orando cada día, clamando a Dios. ¿Se acuerda usted cuando Josué fue a la batalla y que le apareció un varón con una espada desenvainada? Y Josué le dijo, ¿eres de los nuestros o de los otros? Fíjese qué tremendo. Y es ahí donde uno tiene que orar, Señor, ¿eres tú? Los discípulos fueron probados varias veces, ¿se acuerdan? Cuando estaban pescando, dijeron y les apareció el Señor caminando encima de las aguas, hermano. Y entonces para ellos fue tremendo. Y entonces, y como había niebla y toda la cosa, no se veía bien, entonces ellos dijeron, ¿eres tú, Señor? Y primero les dio miedo, decían, es un fantasma. Un fantasma. Yo nunca he visto un fantasma, ¿ustedes? O solamente ese ghost, como le llaman uno, salen las caricaturas. Gasparín, ¿verdad? Entonces el asunto ahora sería, hermanos, ¿qué tiempo los que ellos vivían? Es un fantasma. Pues no, el Señor se subió a la barca y estuvo con ellos. Y entonces Pedro llegó al punto que dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas. Esa era una confirmación tremenda. Pero el asunto fue que él dudó y se empezó a hundir. Y entonces él gritó, sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor lo sacó. Imagínese, hermano, en mar abierto hundirse. Es cosa seria, ¿no? Ahora, a lo que vamos aquí es la situación de los tiempos de confusión que se están viviendo y de engaño. Imagina que hermano, que Dios nos guarde, de ahí nos sostenga con su mano fuerte. Pero hermano, se oye de pastores que han caído, se oye de predicadores que han caído, se oye de hermanos o de hermanas y uno dice, qué lamentable, qué triste. Entonces no tenemos que ponernos a criticar, sino que tenemos que ponernos a orar, Señor, ten misericordia de nosotros y guárdanos, sosténnos con tu mano poderosa. Entonces ahora estamos viendo, dice que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiere decir que el poder de engaño que se está levantando es muy grande, grandísimo, hermano, con poder. Mire qué tremendo, no es cualquier cosa. Entonces ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo? No para meterle miedo, sino para que usted lleve una vida consagrada. Hermano, yo creo que a los cristianos no les gusta orar, no les gusta ayunar a muchos, no les gusta la palabra muchas veces, hermano, no les gusta congregarse. Entonces quiere decir que el cristianismo que llevan es un cristianismo que nada más quiere que los entretengan, y no que realmente llevemos una vida consagrada donde nosotros estemos comprometidos con Dios, hermano,
Que digamos, Señor, ya amaneció, quiero orar. ¿A dónde me vas a enviar este día, Señor? ¿Qué voy a hacer este día, Padre? Por favor, guíanos y envíanos. Eso es lo que tenemos que hacer. No movernos así todos confundidos, ¿verdad? Sino darnos tu guianza y dinos a dónde nos envías. Ahora, entonces, viendo eso, entonces podríamos decir que este tema es para que usted y yo seamos capacitados en conocer cómo trabaja el enemigo para desviar a los que están en la verdad. Mire qué tremendo. Hermanos, fíjense, un ejemplo. Luis Palau, yo lo conocí, un gran predicador, hermanos, familiar. Se llenaban estadios donde él predicaba y al último termina diciendo: oremos por el Papa. ¿Por dónde los engañó el diablo? ¿Sabe por dónde los engañó? Porque era argentino. Y él era argentino también, Luis Palau. Dante Gebel también, argentinos. Bueno, ese Dante Gebel no me simpatiza mucho. Pero Luis Palau, hermano, a mí sí me gustaba mucho cómo predicaba a la familia y a los jóvenes también, cómo compartía para los jóvenes. Libros de él muy buenos de consejo para los jóvenes. Entonces, hermanos, y cuando veo que él dice hay que orar por el Papa porque él es un hombre de Dios, digo yo, eso sí está crítico. Como que un hombre de Dios no puede ser un hombre de Dios, un idólatra, hermanos. Alguien que esté promoviendo la falsedad y el engaño no puede ser un hombre de Dios. Entonces quiere decir que apostataron de la fe. ¿Y cómo cayeron en ese engaño? Porque eran su paisano. Mire, hermano, ese es el problema de ser uno muy patriota. Está bien, hay que amar uno su país, pero cuando yo oigo que un guatemalteco por ahí anda todo chueco, yo digo: ay, Señor, ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de nosotros, Padre. Qué feo que este hombre ande haciendo eso, promoviendo engaño, y de mi país. Sí le da tristeza, y no porque sea mi país, yo decir: oren por él, hermanos, es un hombre de Dios. No, ya se fue chueco. Entonces eso uno tiene que tener cuidado y apegarse a la Escritura, porque estamos en el tiempo, hermano, que la Biblia nos ha anunciado, tiempos finales, donde el engaño se va a mover pero tremendamente, y el enemigo va a trabajar más porque sabe que el tiempo se le está cortando, para tratar de desviar a los que han creído en la verdad. Entonces aquí es donde dice el Señor: yo necesito más de ti cada día. Ahora mire, bueno, Juan 6, 65 y 66 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mire lo que dijo Jesús: nadie puede venir a mi hijo si no le fuere dado del Padre. ¿Y qué dijeron los discípulos? Verso 66: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué no andaban con él, hermano? Desde el momento que dijo: nadie viene a mí si no le he dado de mi Padre, han de haber dicho: este se brincó la barda. ¿Quién es para que diga eso? Y más cuando se postraban y lo adoraban. ¿Por qué aceptaba que lo adoraran? Porque era Dios y es Dios. Pero ellos no lo habían entendido, no les había sido revelado. Entonces estos discípulos volvieron atrás solo por eso que Jesús dijo, hermano. Ahora mire, entonces podríamos decir: ¿los engañó Jesús? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que ellos no entendían, no tuvieron revelación, no investigaron para entender quién era el que les estaba diciendo esto, que es el Hijo de Dios. Ahora, el asunto es ese. Dice que volvieron atrás, no aceptaron la verdad que les habló. Mire, hermano, ahora, bueno, ¿quiénes son los que se pueden desviar? Aquí dice la Biblia: los simples. ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Hijos de Dios verdaderos o simples? Miren, hermanos, a veces yo estoy oyendo las noticias, pero como ya pasan muchos comerciales, le digo: pues quítale el volumen a eso, o ponlo en que no se oiga. Digo: ¿qué tipos con tal simpleza? Le digo, hasta mal caen. Entonces a eso uno tiene que entender que no tenemos que amar las simplezas. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que amar las simplezas? Miren lo que dice Proverbios 1:32. Porque el desvío de los simples, ¿qué dice? Los matará,
y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces ahí vemos por qué no debemos de ser simples, hermano. Que eso, el simple también es aquel que le gusta mucho, demasiado los chistes, y hasta chistes rojos se avientan, hermano. Entonces esos son simples también. Ahora mire lo que dice, lo que dice la concordancia Strong. Un simple es una persona ignorante, tonta, ingenua, seducible. Eso es un simple. Ya lo vio, ¿verdad? Ahí está, para que lo vea bien, está el número del diccionario Strong. Eso es una persona simple. Ahora, Proverbios 7:7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Miren, hermano, usted tal vez podría decir, ¿por qué no dijo vi a un anciano, a un adulto? No, a un joven. ¿Por qué, hermano? Porque se entiende que en la juventud uno tiene que buscar estar capacitado, tiene que buscar uno el entendimiento, tiene que buscar uno el conocimiento, tiene que buscar uno prepararse. Y entonces aquí dice, vio a un joven, entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Por qué, hermano? Por simpleza. Ahora, Proverbios 8:5. Entendeos simple discreción, y vosotros necios, dice, entrad en cordura. Esto es algo que nosotros debemos de llegar al punto, hermanos, de que el que entiende va a llegar a conocer y va a llegar a ser preparado para no ser desviado de la verdad. Ahora, entonces, viendo por qué nosotros debemos de buscar el ser capacitados y el tener un entrenamiento, hermanos, donde no tan fácilmente seamos desviados de la verdad. Bueno, los ignorantes, esos también son desviados, los ignorantes, y es el mismo Proverbios 1:32, porque el desvío a los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Entonces aquí entra también, mi hermano, lo que dice la Biblia: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Podríamos decir que nos diga alguien, ¿verdad?, con quién se junta, con quién habla, y entonces le vamos a decir quién es, ¿verdad? Quiere decir que a la persona se le puede medir por la forma de convivir y por la forma de vivir y por el conocimiento que tenga o que no tenga. Entonces aquí es donde nosotros vemos que en su sentido general la ignorancia es la ausencia de conocimiento. Es un sentido concreto, en un sentido concreto es no saber algo determinado o tener un conocimiento imperfecto. Porque hay conocimiento que no es de Dios, es el conocimiento imperfecto. Pero el conocimiento perfecto es aquel donde nosotros cada día estamos investigando y meditando en la palabra. Por eso, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino antes bien, dice, en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo será? Dice, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, dice, y todo lo que haga prosperará. Entonces quiere decir, hermanos, que el que nosotros no ignoremos nos va a llevar a la prosperidad. Que el que nosotros nos abramos cada día a conocer más al Señor y a entender mejor al Señor, nos va a llevar, hermanos, a la prosperidad. Entonces, ahora mire, Jeremías 51:17 dice, todo ser humano es torpe y falto de conocimiento, y se avergüenza del ídolo que fabrica. Es que esas estatuas son un fraude, no tienen vida. Eso lo dice la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos. Ahora, Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mire, hermano, ¿qué está diciendo Dios? No podrás ser mi sacerdote porque no tienes conocimiento. Entonces, hermanos, es tremendo, pero hoy, hermanos, hay gente que como que quieren ser vistos como grandes y a veces usurpan funciones de ministros de Dios y hermanos, hacen sus pequeños grupos porque ellos quieren tener un liderazgo donde quieren ser vistos como personas importantes sin tener conocimiento.
Y entonces Dios dice, por cuanto tú rechazaste mi conocimiento, yo voy a rechazar a tus hijos también. Quiere decir que los hijos eran los que podían haber recibido la herencia de un sacerdocio, hermanos, pero no lo vienen a recibir porque el hombre que debía ser y que era el sacerdote no amaba el conocimiento, lo rechazaba. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender que es importante que no solo leamos la Biblia, sino que la entendamos, para que así la podamos explicar, para que así podamos compartirle a otros. ¿Y se acuerda usted cuando el eunuco se pega al carro del etíope y le dice, ¿acaso entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender? Dijo, si no hay quien me explique. Entonces cuando el hombre de Dios le empezó a explicar, hermanos, y le empezó a hablar de la palabra, ¿qué hizo él? Le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el hombre de Dios le dijo, si tú crees, bien puedes, pero si crees de todo corazón, entonces quiere decir que le habló de la forma de conocer las cosas para llevarlas a una práctica. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros creemos conocer y no conocemos. Por eso es que llegar al conocimiento verdadero es importante, porque el Señor dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. No que no tenía poco conocimiento, tenía, pero le faltaba conocimiento. Esa palabra, le faltó conocimiento, quiere decir que no se preocupó por seguir investigando. Miren, hermanos, es como si nosotros nos quedáramos al tiempo pasado y dijéramos, hermano, bueno, en el pasado para labrar la tierra se usaban bueyes con un arado, hermano. Ahora no, hermano, ahora se usan tractores. Ay, pero como que yo no me adapto al tractor, hermano. Aprenda a usarlo, hermano, y aprenda cómo funciona, para que así su trabajo sea más redituable y más rápido. Fíjese, y mejor. Usted va a decir, hermano, ahí yo me quedo con los bueyes. Entonces, imagina, quiere decir que hay gente que se quedó en el pasado, no está abrazando el futuro, y estamos en un tiempo de avance tan tremendo, hermano, que uno se queda asombrado. Usted se mete a YouTube y oye canciones hasta judías que ya hicieron, y usted dice, pero sí, un poquito raritas, ¿no? ¿Y cómo las hicieron? ¿Sabe cómo las hicieron? A través de inteligencia artificial, espiritual, inteligencia artificial. Y entonces uno dice, qué tremendo, cómo pueden ya imitar muchas cosas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender qué cosas podemos usar y qué cosas no debemos usar, porque es perjudicial. Entonces, ¿pero qué nos va a llevar a eso? La investigación de las cosas, el conocimiento de las cosas. Y aquí mismo es donde ahora podemos decir, ¿quiénes son los que son desviados? Los ignorantes, los que no se preocupan por leer, ni por estudiar, ni por aprender, los que no quieren llegar a una revelación del conocimiento. Porque, hermano, mire, llegar al conocimiento así nada más literal, eso podríamos decir que todos podemos llegar ahí, pero llegar al conocimiento más amplio, que es el conocimiento revelado de Dios, no cualquiera le llega. Tiene que recibir de Dios la revelación para poder entender cosas más grandes y más profundas. Entonces, ahora miren, ¿quiénes son los que son desviados? Según aquí dice, los mendigos. No dijera por ahí un hermano, lo tuve que corregir en un funeral, digo, los mendigos, dijo, y el mendigo estaba así, hermano. No, mendigo, no es mendigo. Ah, bueno, mendigo, pues, dijo. Entonces, miren, hermanos, ¿quiénes son los que son desviados? Según Job 24:4 dice, los mendigos tienen que desviarse del camino. Los pobres del país tienen que esconderse juntos. Eso así lo está traducido en la Biblia Serafín Eusefo. Entonces, miren, hermanos, cuando vemos esto nosotros, ¿quiénes son los que pueden ser desviados? Dice. ¿Y quiénes son los que se esconden, hermanos? Porque son pobres, dice. O sea, hay tantas cosas que nosotros podemos comparar a la luz de la Biblia. ¿Por qué algunos han aceptado? Mire esto, ¿por qué algunos han aceptado ser desviados? Yo quiero preguntarle a usted, aquí estamos hablando de por qué algunos han aceptado ser desviados.
Porque si usted no acepta, usted dice, no, yo no acepto eso y no quiero ni que me visiten, por favor. Pero hay unos que les tocan la puerta, hermanos, que traen las revisitas a la atalaya. Y, bienvenido, pase, le traigo una panquita al gusto, un refresquito. Y ahí se llevan en grandes pláticas. ¿Y cuándo le gustaría que lo visitáramos de nuevo? Pues si quieren, mañana o al rato. Hermano, y cuando siente, ya se desvió la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene pleno conocimiento de la verdad. Entonces se dejó desviar por su simpleza, o se dejó desviar por su pobreza. Tal vez le llevaron una despensa, ahí lo convencieron de que recibiera su doctrina. Entonces ahí es donde nosotros podríamos decir, hermanos, cuántas cosas pueden surgir en la vida del ser humano por lo cual está siendo desviado del amor de la verdad. Y la Biblia dice, por cuanto no creyeron al amor de la verdad, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay peligro también cuando uno, hermanos, no acepta el amor por la verdad de la palabra. Por eso es que le estaba diciendo hace un rato que nosotros necesitamos estar enamorados. Si no nos enamoramos, hermanos, no va a ser funcional lo que hagamos para Dios. Tal vez se nos va a hacer hasta aburrido, o se nos va a hacer una tradición o una costumbre que hay que llevar siempre a cabo, pero no lo vamos a hacer con devoción, porque no es por amor. Cuando es por amor, hermanos, las cosas se establecen y se sienten en la vida de las personas a las cuales ministramos. Entonces mire qué tremendo, los mendigos son los que son desviados, y los pobres también, unos por su pobreza, ¿verdad? Ahora mire, Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Mira, hermano, ¿sabe usted que en la Biblia dice que los perros no entrarán al reino del cielo? ¿A cuáles se estará refiriendo? ¿A los pastores alemanes? ¿A los bull terrier, que son tan bravos y feos, criminales? ¿A cuáles perros se está refiriendo, hermano? No entrarán al reino de los cielos. Fíjense que cuando dice los perros se está refiriendo a pastores, a siervos de Dios, que por amor al dinero no ministran correctamente al pueblo, sino que son lamellagas. Mire qué tremendo. Lamellagas que no le dan la sanidad ni la solución completa a la persona, pero la están entreteniendo. Y ese es un problema, miren, hermano. Es como que dijéramos aquí, hermano, ¿usted por qué está aquí? Ay, que me encanta danzar, pastor. Nada más por eso. Sí, por eso. Híjole, hay un peligro grave, porque si solo le gusta danzar y no ama la palabra y no ama al Señor de la palabra, usted puede ser desviado con facilidad o desviada con facilidad del camino del Señor. Y si lo que lo jaló a la iglesia fue de los corros que hay en la iglesia, qué bonitos se ven, entonces usted no está por amor a la palabra en el lugar, sino porque le gustó lo de los lamellagas. Por eso es que la Biblia dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Esos son aquellos predicadores que no predicaron la verdad como debió ser, y que se detuvieron de hablar de la verdad por no lastimar a la gente y por no hacer sentir mal a nadie. No hablaron la palabra como debió haber sido, sino que lo que hicieron fue buscar entretenimientos y cosas que de alguna forma les hiciera terminar un culto, hermanos, con puro entretenimiento, y no dándole equipamiento a la gente, y no dándole soluciones completas a sus problemas, y no ministrándoles correctamente como debían de ser ministrados. Se imagina que, mire, apenas llegó un alma nueva a la iglesia allá en Cuernavaca, y yo le digo, Señor, trae a los necesitados. Entonces me dice mi esposa, mira esa señora, tal cosa. Le digo, mira, nosotros tenemos que buscar una solución para ella, que Dios la libere, y porque se ve que es una persona muy orgullosa y soberbia. Entonces le digo, ¿sabes qué? Y algo no le gustó de unos hermanos y fue a poner la queja bien feo. Entonces yo le digo a mi esposa, no, acaba de llegar, le digo, ya está dando problemas, le digo. A esa persona hay que hablarle con claridad y decirle que la iglesia no es para venirnos a entretener. La iglesia es para venir a recibir del Señor y aprender y mejorar.
Pero si lo que hacemos es, ay hermanita, no se preocupe, todo va a estar bien. Sí, mire, trae un regalito. Sí, mire, María. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos llamarían? Lamelladas. ¿Qué era lo que estaba haciendo Lázaro abajo de la mesa del rico? Las migajas que caían de su mesa. Y dice, y los perros venían y le lamían las llagas. Y usted lleva eso de perros, donde dice que los perros no entrarán al reino de los cielos. Híjole, entonces es un ministro que en medio de su problema la persona no le está ministrando lo que realmente necesita, sino que lo está distrayendo y medio tranquilizando. Imagínese usted, hermano, si no le hablamos como debe de ser, y usted va a decir, si aún así nos cuesta ser buenos cristianos, ahora imagínese si nos apapachan tanto. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Me acuerdo que una vez llegué con los hermanos en Catepec y hermano, disculpen, yo fui muy duro en ese tiempo. No, pastor, no tiene por qué pedir disculpas. Era lo que necesitábamos nosotros, porque de otra forma no íbamos a entender. Mire, hermano, yo dije, bueno, gloria a Dios. Qué bonita respuesta, ¿verdad? Pero ahora imagínense que nosotros estamos viendo lo que la Biblia dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Pobres que por su pobreza son desviados de la verdad. En lugar de establecerlos en la verdad, aparece por ahí un lamelladas. Hermanos, qué terrible. Uno ve gente y uno dice, y muchos dicen, pastor, pero mire cómo están creciendo, pero mire cómo se están multiplicando. Sí, porque son lamelladas. Claro, no todos, ¿verdad? Hay unos que sí predican la verdad y Dios los está respaldando, los está bendiciendo. Pero hermano, imagínese que se puso al frente en un lugar sin tener un llamamiento. Entonces, cuando no sepa cómo tratar el asunto, se va a poner a lamer llagas para que la gente lo acepte y lo reciba. Y va a decir, es que es el único que me ha dado atención, mala atención, le dio. Y entonces lo reconoció, no como un pastor, sino como un perro lamelladas. Qué feo se oye, ¿verdad, hermano? Pero por eso es que nosotros tenemos que decir, Señor, pero es que si queremos que alguien se sane, tenemos que ministrarlo correctamente y con la verdad como debe de ser, no darle por su lado, hermano. Que alguien venga y diga, si ustedes me reciben y me soportan como soy, aquí estoy. Lo soportaremos unos 10. ¿Cómo dice el dicho, hermano? El muerto y el arrimado. Lo aceptaremos unos días, pero después de esos días, como cuando llega una persona por primera vez y trae unos muchachitos que parecen huracanes o terremotos. Ay, dice uno, ya no aguanto. No, dice, al próximo culto yo me la siento. ¿Sabe qué? Esos niños tranquilícenlos. No pueden estar causando ese escándalo de culto. O me lo saca y me les da unos cuantos consejos allá afuera. Pero no pueden estar causando tanto problema en el culto porque interrumpen el culto. Si me aguantan, ¿no? Si no se trata de aguantar, hermano, se trata de ayudar, se trata de llevarlos al conocimiento, se trata de establecerlos en la verdad, para que cuando el enemigo quiera venir y desviarlos, no va a poder porque no vayan a entrar, porque están bien preparados, están bien entrenados en la palabra. Amén. Bueno, Apocalipsis 2:20, ve cómo dice. No sé si me pasé aquí, déjenme ver. Así sí me había pasado. ¿Por qué se pueden desviar? ¿Por qué se pueden desviar los cristianos? Dice, por un liderazgo antinatural. ¿Y cuál es el liderazgo antinatural? Según Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo, dice, son muchachos. Las mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Miren, pero primero, ¿por qué, hermanos, se pueden desviar? Porque dice que sus opresores son muchachos. Quiere decir que son muchachos inexpertos. No porque menospreciemos a los jóvenes, porque los jóvenes, si se consagran y se esfuerzan por conocer la palabra, son buenos muchachos. Ahí está Timoteo, un joven.
pero muy conocedor de la palabra. Pero estos no eran conocedores, por eso dice, los opresores de mi pueblo son muchachos. Dice. Ahora, y mujeres se enseñorean de él. Aquí sí ya hay algo tremendo, porque está diciendo que el que se desvía es porque se deja oprimir por jóvenes y porque se deja ministrar por mujeres. Quiere decir que permite que mujeres le establezcan su autoridad sobre ellos en un sentido apostolar, ya no en un sentido como decir una autoridad, una autoridad a un nivel tal vez menos que un apóstol. Y hermanos, pero dicen mujeres, ¿se acuerda usted cómo decía el apóstol Pablo? Porque no le permito a la mujer, ¿qué decía el apóstol Pablo? Enseñar, ni qué más, ni ejercer dominio sobre el hombre. Está diciendo de que hay mujeres que están estableciendo doctrina como un apóstol. Por eso es que nosotros no creemos que haya mujeres apóstolas, porque el apóstol Pablo ese era el punto de él al que él hacía énfasis. La mujer puede tener cargos y ministerio, pero no un apostolado donde ejerza dominio sobre el hombre, porque el hombre es cabeza. Dice qué diferencia, que por eso es tremendo que usted en su casa diga, bueno, yo como mujer, en cuanto a concierne al Señor, debo sujetarme a mi esposo, pero cuando ya no concierne al Señor lo que el esposo está diciendo, usted va a decir, perdón, esposito mío, pero ir a la iglesia no puedes prohibir. Servir en la iglesia no me puedes prohibir. Tú puedes ser mi autoridad, pero no en ese ramo. Entonces, cuando llegamos al punto de decir que la mujer ejerce dominio sobre el hombre, ahí tampoco podemos decir que la mujer ya no tiene ahí cabida, en el sentido de decir, muchachos son los opresores de mi pueblo, y mujeres que ¿qué? Las que se señorean de ellos. Entonces quiere decir que ahí ya la mujer está desempeñando un papel que no le corresponde. Entonces no puede ser una pastora, no puede ser una profeta, no puede ser, hermanos, una mujer evangelista. Sí puede, siempre y cuando no se establezca un ministerio apostólico. Es donde ya se toma dominio sobre la vida de la persona. Mire qué tremendo, hermano. Y aquí lo vamos a ver. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, quiere decir que decía que era profeta. No es malo que fuera profeta, sino que estaba enseñando mal. Que se dice profetiza, enseñe, aquí es donde ya entra lo malo. Como que diga, se ponga en la posición de apóstol y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver por qué se pueden desviar. Porque siguen el ministerio, siguen a una mujer que está mal posicionada, que no está en el orden de Dios. Y entonces cuando una mujer no está en el orden de Dios, hermanos, enseñando doctrinas falsas, equivocadas, es porque no tiene llamado. O puede tener llamado, pero se desvió de la verdad. No veló porque su vida permaneciera fiel al Señor y fiel a la doctrina. Entonces aquí es donde ahora nosotros vemos, Señor, ¿por qué se puede desviar uno? Por escuchar doctrinas equivocadas. Mire usted, cuando se mete a internet tenga mucho cuidado, porque luego a veces hermanos se ponen a escuchar o a ver cosas que ni las entienden y las empiezan a creer. Nadie me dice una oveja de la iglesia, pastor, fíjese que cómo ve usted eso. Mi tía le va a mandar sus diezmos al profeta que se llama José Luis, José Luis, no sé qué se llamaba, pero que decía que era un tal Miranda, ¿no? Sí, José Luis de Jesús Miranda se llamaba. Decía de que usted se tenía que poner 666 en la frente o en la mano derecha. Tatuado, porque decía que la Biblia dice que allá hay sabiduría y que el que cuente el número, que tenga sabiduría, cuente el número. Entonces ahí uno dice, pero ¿cómo está de cabeza? ¿Cómo? Está desviando a la gente de la verdad al decir de que la Biblia dice que es un número de sabiduría. No, la Biblia dice, el que tenga sabiduría, dice, cuente el número. Y entonces él lo transgiversaba
Y a muchos habían puesto, hermanos, la marca en el brazo y en la frente y en el brazo, el 666. ¿Por qué, hermano? Porque empezaron a seguir a alguien que estaba equivocado en su forma de creer la doctrina, equivocado en un llamado, hermanos. Mire, ahí es donde tú solo tienes que decir, Señor, qué terrible, ¿por qué algunos se desvían? Porque siguen doctrinas equivocadas. No han tenido el conocimiento de la doctrina. Mire, hermano, por eso los discipulados son muy importantes. Pero que usted retenga la doctrina que ha oído también, ¿verdad? Porque si no la retiene, es tremendo, puede caer en el error. Y eso es lo que ahora nosotros debemos de entender conforme a la palabra, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces quiere decir que alguien se confunde. No es porque Dios lo esté confundiendo, es porque Él nunca se cimentó en la administración de los 5 ministerios que dan doctrina. Claro, el apóstol es el que cimenta la doctrina, pero nunca se cimentó en doctrina. Son de los cristianos que hermanos, si hay que danzar, danzan y danzan muchísimo, hasta 4 horas si es posible, pero doctrina no tienen. Yo no digo que sea malo danzar, no, pues hágalo, pero que su vida no está cimentada solo en danzar, no, conozca doctrina, para que no sea desviado tan fácilmente de su forma de creer. Por eso fue que Pablo, cuando llegó a los Gálatas, dijo: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para creer a otro evangelio? No que haya muchos evangelios, dijo. Entonces ahí es donde debemos de entender nosotros, hermanos, que nosotros estamos siendo equipados, pero dentro del equipamiento hay luchas, hay tentaciones, hay ataques del enemigo que nos quieren desviar del amor de la verdad. Entonces aquí podríamos decir que por eso es importante que nosotros estemos cimentados en la palabra. Mire, otros se pueden desviar, ¿por qué? Y dice, no lo digo yo, ahora lo dice la Biblia. Por amor al dinero se pueden desviar. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Mira, hermano, yo le quisiera preguntar, ¿usted ama el dinero? ¿Usted platica con el dinero? No. ¿Usted diezma, hermano? ¿Ustedes diezman? ¿Todos diezman? ¿Por qué no diezman? Es una pregunta, ¿por qué no diezman? ¿No será que aman el dinero? ¿Y no se han dado cuenta? Ay, hermano, no diga eso, es que me hace falta. ¿Sabe usted que cuando uno diezma es como inyectarlo en contra del amor al dinero? Se le está poniendo una vacuna para que no se enamore del dinero. Y que usted diga, ay, es que yo necesito el dinero. Todos necesitamos el dinero. Pero el Señor dice, traed los diezmos al alfolí. ¿Y qué dice? Y te vas a volver bien pobre cuando empieces a diezmar. Es que ese es el punto que el diablo engaña a algunos, los desvía de la verdad. Le dice, no, pues tú necesitas el dinero. No, pues te vas a hacer más pobre si diezmas. Al contrario, la Biblia no dice eso. Dios dice, traed los diezmos al alfolí y veréis si no abriré las ventanas de los cielos, dice, y derramaré sobre vosotros, dice, ¿qué dice que haga? Bendiciones hasta que sobreabunden. Y también dice que al traer el diezmo hay alimento en mi casa, dice. En esta casa debe haber alimento. Entonces, hermanos, ¿cuál es el asunto? Unos ofrendan, no diezman. Entonces hay tantas cosas, y otros que no diezman. ¿Por qué lo hacen? Porque aman el dinero. ¿Y qué pasa con usted ama el dinero? ¿Qué dice la Biblia? Aquí dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mire cómo dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados por muchos dolores. ¿No sabe usted que hay gente que está presa hoy en día, hermano? Porque hicieron fraudes, trabajaron en un banco, trabajaron en una empresa y veían tanto dinero, el dinero les hacía ojitos, les cerraba el ojo el dinero, coqueteaba con ellos el dinero y dijeron un día, yo me voy a robar una cantidad. ¿Dónde están ahora?
en la cárcel. Se enamoraron del dinero. Mira qué tremendo. Entonces aquí es donde llegamos al asunto. Porque algunos son extraviados. Y dice que son extraviados. ¿Por qué causa? Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. ¿Qué quiere? Si no tenemos fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que si uno se extravía de la fe, hermano, ya no le cree a Dios. Entonces por eso mismo, quiere decir que el amor al dinero es como un antídoto para que usted no le crea a Dios. Y el diezmar es como que le pongamos una vacuna para que usted ame a Dios y no ame el dinero. El dinero es para administrarlo, no para amarlo. Hay que aprender a ser buenos administradores, sí, pero no amar el dinero a tal grado que si bueno, yo no diezmo, porque si diezmo me empobrezco, no me va a alcanzar. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Amén. ¿Sí me oyó? Dios es fiel a sus promesas, se lo recuerdo hoy. Mire, yo no tengo un año convertido y todo el tiempo de mi cristianismo yo he diezmado, todo el tiempo de mi cristianismo. Y yo no estoy con la locura de que, ay, mire lo que se compró con mi dinero. No, no es mi dinero. Desde el momento que yo lo pongo en la alfolí, es el dinero de Dios. Amén. Sí, hermano. Pero como el diablo trabaja para desviarnos, y aquí dice, se extraviaron de la fe. Y no solo eso. Y fueron atormentados por muchos dolores, porque hermanos, el amor al dinero puede llevar. ¿Qué hacen por amor al dinero muchos hoy? No hay crímenes terribles, no hay guerras terribles por amor al dinero, no hay secuestros tremendos por amor al dinero, no hay robos bien fuertes por amor al dinero. Y todo, hermanos, porque nosotros no le hemos permitido a Dios que ministre en nuestra vida y que nos establezca en el amor de su verdad. Si estamos establecidos en el amor de su verdad, nosotros no nos vamos a enamorar del dinero. No nos vamos a enamorar como hermanos que le hablan al carro. Ay, ¿por qué hoy no quieres caminar, pues? ¿Y por qué ahora me estás fallando? Si has sido tan chula, pues. Amor al carro, amor a lo material. Dígame usted, ¿se está extraviando la vida? ¿Sí o no? Sí, se está extraviando de la fe, porque está poniendo su amor en las cosas materiales. Y usted dirá, ¿cuántos mensajes me han predicado? Y no quiero, yo estoy seguro de que yo estoy bien. Estarás bien extraviado al no entender este versículo. Bueno, ahora miren, 2 de Pedro 2, 1 al 3 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, llevados por avaricia. Mire lo que dice este versículo: llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición no espera, los espera, y la maldición los espera, la perdición, perdón, los espera. Entonces aquí nos damos cuenta y decimos, Señor, qué terrible es que uno puede llegar por amor al dinero hasta vender las almas. Mira, hermano, dice que una vez yo llegué a San Francisco, California, a predicar, y al pastor le gustó el tema, y todos los hermanos igual, y me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Te vamos a pagar tanto, te vamos a mandar un cheque mensual a México, te vamos a mandar dinero cada poco con tu boleto para que vengas a predicar aquí a San Francisco. Nada más cámbiale el nombre de tu iglesia y ponle el nombre de nosotros. Y le dije yo, no. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? Si se entiende que el que predicamos es a Dios,
no a los hombres. Le digo, ¿por qué le tengo que poner tu nombre a la iglesia? No, le digo, si tú quieres que trabajemos juntos, no es necesario eso. No, me dijo, si es necesario, no puedo. Yo, además yo no tenía que pedir eso, yo vine a predicar y no acepté. Al poco tiempo encontré a los hermanos decirles, ¿y qué creen que pasó? El hermano vendió la iglesia a la iglesia católica, con todo y la gente. ¿Qué dice aquí la Biblia? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces aquí es donde hay algunos que tal vez sienten duro el mensaje, hermanos, porque es la verdad. Y no les parece. Y cuando les hablan un mensaje lisonjero, hasta lo abrazan, hermano. Pero es porque están mal, es porque están desviados de la verdad. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender quiénes son los que son desviados. Aquellos que todavía aman las cosas de este mundo, las cosas materiales, el dinero. Miren, amor al soborno. Algunos van a ser desviados por el soborno. Qué terrible es eso, hermano. Una vez un hermano me dijo, ve con fulano y tal, dice, él es comandante de la policía de tránsito, él te va a sacar tu licencia. Y como yo lo había conocido en la iglesia, me fui a predicar, y él decía que era predicador también. Y yo fui, hermano, me vendió una licencia chueca, hermano, parecía una fotocopia. Y yo dije, no, y aparte de eso, empieza a querer justificar por qué los policías extorsionan, dan mordidas, pues, para que me entiendan mejor. Tienen razón, me dijo. Mira, si ellos tienen que traer estas sombreras, se las tienen que comprar. Su escudo se lo tienen que comprar. Yo dije, este es corrupto. Este se desvió de la verdad. Por amor al dinero se desvió y aceptó el soborno. Miren, hermanos, es mejor decirle a una persona, te puedo dar un regalo, me has ayudado, la verdad, me has tendido la mano. Mire, yo tenía un trámite que hacer, hermano, 2 años y no me lo podían arreglar, de transporte. Y vuelta y vuelta y vuelta y no había solución. Me dijo el hermanita, pastor, ¿tiene problema con su carro? Sí. Yo no llevo, arreglamos ese problema. Venimos de parte de fulano en tal, ahorita tenemos los papeles. Vaya a tal lugar y regrese. Y ya sus papeles ya van a estar aquí. Dije yo, qué rápido. Y lo que querían era dinero. Pero yo no le di nada. A las hermanitas sí les dije, ¿qué les debo? ¿Les debo algo? No, pastor, ¿cómo cree? Ok, ¿me aceptan un regalo entonces? No es un soborno. Un regalo porque la verdad anduvieron conmigo dando las vueltas y me ayudaron. Y como ustedes no aceptan que yo les pague su día, ni nada, déjenme darles un regalo. Y les di un regalo. Y no están viciadas al soborno. Pero hay gente que cuando tiene un puesto de gobierno, quieren esos puestos porque ahí se hace rico uno bien rápido. Sí, hermano, buen negocio ser político. Se hacen millonarios sin trabajar mucho. Entonces, miren, Job 36, 18 dice, cuídate de no dejarte seducir por las riquezas. No te dejes desviar por el soborno. Un hermano conocía a 2 personas, eran empresarios, traían productos de China. Y ya no traes productos de China, no. ¿Y ahora entonces qué hacen? Estamos en la política, es el mejor negocio que hay. Dicen que tremendo, el mejor negocio que hay. Más que traer productos desde China para acá para venderlo. Dice uno, qué tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde podría llegar el ser humano por amor al dinero? Aceptar sobornos. ¿Sabe usted que en la iglesia está esa costumbre de moda también? Pastor, mire, agarran el billete y lo doblan así. Pastor, Dios le bendiga. Híjole, ya no es soborno, dice. Yo les he dicho, hermanos, no imitemos el soborno en la iglesia.
Si usted quiere bendecir a un siervo de Dios porque Dios lo bendijo a través de ese siervo de Dios, agarre un sobre y dígale: yo quiero bendecirlo porque usted me ha bendecido hoy. Pero no le dé así en la mano como que estuviera dando una mordida, ¿verdad? Usted pasa por la aduana y suelta la mordida de esa forma. No, hermano, quitemos el soborno a la iglesia, o esa costumbre que parece soborno, ¿verdad? Que no debería de ser así. Seamos un pueblo santo, un pueblo que no se deja desviar por el soborno. Amén. Mire, yo se lo he dicho, hermanos, que el Espíritu me ha hecho sentir que no diezman, pero cuando quieren algo, sí diezman. Ese me quiere sobornar. Te digo: mira, no diezmes de esa forma. Yo se los he dicho, no diezmes de esa forma, porque no es correcto. No trates de sobornarme. Me molesta eso a mí, que me traten de sobornar contigo. Si vas a diezmar, hazlo porque estás entendiendo la palabra, pero no porque quieres un favor del pastor. No, no debe ser así. Entonces, de esa forma vamos a entender cómo hacer las cosas correctamente y no nos desviemos de la verdad de Jesucristo. ¿Sí están aquí, ¿verdad? No nos desviemos de la verdad, ¿verdad? Mejor usted hágalo, o si no tiene un sobre, hágalo así: mire, siervo, lo quiero bendecir, cómase algo por ahí, Dios lo bendiga, pero no use eso de, hasta como que se esconde para dar, hermano. ¿Estás sobornando o qué? No, hombre, no debe ser eso. Entonces, mire, el soborno es un desvío del bienestar de la persona que ha sido creada con altos valores y se le ha enseñado a ser una persona íntegra. Si usted va a trabajar en un puesto de gobierno, diga: ¿sabe qué? A mí me pagan por trabajar, no tiene usted por qué darme dinero. Si yo tengo que arreglarle su papeleo, usted tiene el derecho que yo lo atienda bien. No tiene por qué soltarme un billete escondido entre los papeles, porque eso es soborno, y si usted lo sigue haciendo, le va a retener sus papeles. Así debería de ser. Pero como le gusta el soborno, no dicen nada. Pues, hermanos, no cooperemos con el soborno. Pidámosle a Dios tener carácter. Sí, Señor, guárdanos en una vida de limpieza y santidad, integridad, donde no nos dejemos desviar de los buenos valores. Y que amemos la verdad, Señor. Y que no venga alguien a querernos comprar. Mira, hace poco una hermana decía: pastor, por favor, recíbame mi diezmo. Porque un día sí le dije que no traten de hacerlo como un soborno, que eso no me gusta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios: aprender a diezmar, aprender a ver las necesidades de la iglesia, hermano. Mire, yo cuando voy a ofrendar, yo digo: yo no he hecho 10 pesos ni 5 pesos, porque yo digo, eso no alcanza para suplir las necesidades de la iglesia. Y por eso yo lo hago yo, usted haga como quiera. Yo hago lo que yo he entendido de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo sé que hay necesidades. Y bueno, esto se acabó. Pero entendamos, es importante para poder guardarnos en una vida de rectitud y de integridad. Es importante, hermanos, que nosotros llevemos una vida de disciplina. Todos los días, lo primero que hagamos es orar. Señor, guarda mi corazón, guarda mi mente, guarda mi vida. No permitas que me corrompa nada. No permitas que me desvíe nada de tu verdad, del amor de tu verdad, Señor. Que yo camine siempre delante de ti, Señor, en obediencia. Eso es importante. Si usted hace eso, Dios se va a agradar de usted. Como dijo el Padre cuando Jesucristo fue bautizado: este es mi Hijo amado, en el cual me agrado, en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento. Que Dios diga eso de nosotros, hermano, y que en su misericordia nos ayude, hermano. Póngase aquí. Digámosle a Dios en esta hora: Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, Señor, y haga como usted ha entendido. Sí, porque usted hace como yo le digo siempre, quiere decir que nunca va a tener su criterio propio. Haga como usted ha entendido. Señor, perdóname. En estas cosas que vi en la palabra, he entendido que en algunas estoy mal. Y que tengo que corregir. Ayúdame, Señor.
a ser entendido en tu palabra y a ser obediente a ella. ¿Quieres cerrar sus ojos ahí donde están? Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu hermosa palabra, Señor, por esa palabra tan maravillosa, tan formidable que tú nos has dejado. Señor, te bendecimos y te pedimos perdón y te rogamos